Buenas noches, pues vamos a iniciar nuestra lección divina número 4 como formación para nuestros músicos católicos de la arquidiócesis de Tlalnepantla y de las diócesis que quieran sumarse. Pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría. Aquel que canta alabanzas no solo canta, sino que también ama a quien le canta. San Agustín de Hipona, a quien estamos celebrando el día de hoy. Hacemos memoria en la liturgia de la Eucaristía. Recordamos la razón de ser de por qué la lección divina, porque el Concilio Vaticano II nos lo pide, así como el Papa Francisco y nuestros obispos. Dei Verbum, en el número 25, nos dice: el Santo Sínodo recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. La Sagrada Escritura nos hace conocer el querer, la voluntad de Dios. Este es el esquema de nuestra lección divina. Iniciamos con la invocación al Espíritu Santo, seguida de la entronización de la palabra de Dios, la lectura del texto bíblico, meditación de la palabra, que será dirigida por un servidor. Oramos con la palabra como respuesta a lo que Dios nos ha dicho, nos inspira. Un coloquio, un compartir entre nosotros. Y como tarea llevamos la contemplación y se tiene que concretizar en compromisos. Pues queridos hermanos, vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que a partir de este momento es oración. Todo este momento de lección divina es oración con la palabra de Dios y compartiendo con nuestros hermanos. Invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, ven a nuestras almas y del cielo envíanos luz de viva gracia. Ven, oh Santo Espíritu, ven a nuestras almas y del cielo envíanos luz de viva gracia. Padre de los
míseros, fuente de bondades, luz de los espíritus, el Señor no tarde, el Señor no tarde. Fuego Santo Espíritu, llega nuestras almas, y del cielo envíanos, Buenas noches, una pregunta, es que no se alcanza a escuchar bien. Padre, perdimos su audio. Bueno, yo creo que esperamos tantito a que se active el audio del Padre. Ella esperaré. Padre, perdimos su audio. No le escuchamos. Padre. Hola, Padre, perdimos su audio. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda. Padre, Padre. Eres mi siervo, Israel, No se escucha. de quien estoy orgulloso. Ya entendimos que no se escucha, hay que esperar tantito que el padre se dé cuenta. Allí. Bueno. Sí, ahí se escucha, Padre. Ya lo Ok, escuchamos. Bonita Sí, noche. ya se escucha. bueno. Voy a volver a leer el texto. Escúchenme, Isaías. Presten atención, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada,
Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su alcaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, de quien estoy orgulloso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues, queridos hermanos, les invito a que lean en silencio ustedes este texto, que se apropien las palabras, que pongan atención en aquella frase, expresión o palabra que les sea más significativa. Pues ahora voy a hacer eco de algunas expresiones. El Señor me llamó. En las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Tú eres mi siervo. Escúchenme, presten atención. Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Hizo de mi boca una espada afilada. Hizo de mi boca una espada afilada. Hizo de mi boca una espada afilada. El Señor me llamó. El Señor me llamó. El Señor me llamó. En las entrañas maternas pronunció mi nombre. En las entrañas maternas pronunció mi nombre. En las entrañas maternas pronunció mi nombre. Escúchenme. Isaías, presten atención, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó. En las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su alcaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, de quien estoy orgulloso.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues queridos hermanos, vamos a pasar a la meditación que yo dirigiré. Estamos en el libro del profeta Isaías, en el segundo cántico del siervo, donde el Señor le da a conocer su misión. Isaías hace una autopresentación del siervo. ¿Y cuál es su misión? Tenemos que entender algo, que la palabra de Dios es perenne, es decir, está en un eterno presente, porque aunque fue compuesta, fue escrita hace cientos de años, hace miles de años, tiene que iluminar a los hombres del día de hoy, tiene que iluminar a cada uno de nosotros. Y tenemos la tarea de dejar que la palabra de Dios nos ilumine. Porque hoy Dios te habla a ti, le habla a cada uno de nosotros, me habla a mí. Y entonces yo le recomendaría algunas cosas. En primer lugar, involucrarnos, formar parte de la palabra. Un ejercicio que podemos hacer es identificarte con algún personaje del relato bíblico. Incluso, ¿qué pasaría si pusieses tu nombre? ¿Eres capaz de darte cuenta que Dios te está hablando a ti el día de hoy? Escúchenme. Te está hablando a ti. Presten atención. Y a continuación Isaías muestra cuál es su vocación. Recuerden que la palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamado. Y aquí lo dice muy claro Isaías: el Señor me llamó. Es su vocación. Pero el Señor también te llama a ti. ¿Desde cuándo te llamó el Señor? Estaba yo en el vientre de mi madre y el Señor me llamó. En las entrañas maternas pronunció mi nombre. Yo les invito, queridos hermanos, a que se apropien este texto, porque hoy vamos a orar y a reflexionar sobre nuestra vocación y dar algunos elementos para nuestro servicio. Les invito a que en este momento lean nuevamente este texto, entendiendo que es a ti a quien Dios habla. Pon tu nombre. Aprópiate de las palabras del texto. Deja que te ilumine. Escucha cómo Dios verdaderamente te está hablando hoy a ti a través de su palabra. Deja que Él te ilumine, te toque, te inspire.
Pues hermanos, vamos a reflexionar sobre el llamado. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra vocación? Corremos el riesgo de pensar que la vocación es la de los curas, la de las monjas, la de los religiosos, la de las religiosas. Pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene una vocación. Dios nos llama y tenemos que discernir, palabra que significa conocer la voluntad de Dios en mí. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿A qué me llama Dios? La primera vocación que tenemos es a la existencia. Has sido llamado a existir. Y Dios te llama por tu nombre. Bíblicamente, la creación no significa causalidad, sino denominación, identificación. Dios crea dando un nombre al hombre, a la luna, a las colinas, a los océanos, a las plantas, a los animales, a los peces, a los astros. Ser creado significa haber sido llamado por su nombre. Y en nuestro caso, ser creado por Dios significa ser amado por Dios. Dios nos ama y por eso nos llama a la existencia. Y desde el vientre de nuestra madre, como escuchamos en la palabra de Dios, nos llama por nuestro nombre. Cada uno de nosotros era nadie, era nada. En un momento, Dios nos llamó por nuestro nombre y empezamos a vivir. Nuestra nada ha sido fecundada por el amor de Dios. Y somos alguien. Somos personas. Somos hijos amados de Dios. Pero también ser creado, ser llamado a existir, significa estar destinado a algo. Somos seres llamados, cada uno de nosotros tiene una vocación. Y no hay que pensar que hay vocaciones mejores que otras. Hay diversidad de vocaciones. Tu vocación es la mejor si eres fiel al querer y a la voluntad de Dios. Y yo sé que quizá alguien pueda todavía preguntarse cuál es su vocación. Bueno, pues esa es una tarea de discernimiento que hay que hacer con Dios y quizá con ayuda de un director espiritual, ¿verdad? Que les pueda guiar. No hay que pensar que hay vocaciones más grandes o más dignas que otras. En realidad, la diversidad de vocaciones hace que nos complementemos. Y en esa diversidad se muestra una gran riqueza del amor de Dios. Miren, les platico dos ejemplos. San Francisco de Sales, uno de los más grandes directores espirituales de nuestra iglesia, él dice que Dios nos ha dado un campo como una parcela en la cual nosotros tenemos que trabajar y ahí tenemos que dar fruto.
Y una tentación en el hombre es descuidar el propio campo para ir a trabajar al campo del vecino. Pero Dios pedirá cuentas a cada uno de su propio campo. Es decir, de su propia vida, de su propia historia, de su propia vocación. San Francisco de Sales dirigía a Santa Juana de Chantal. Era su director espiritual. Ella, mujer casada, baronesa, en alguna ocasión fue a un convento y le gustó mucho. Y le escribe a su director espiritual, Francisco de Sales, diciéndole: ya encontré mi vocación. Y le narra su experiencia en el convento. San Francisco de Sales le responde con un regaño. Le dice: su vocación, usted ya la eligió. Su vocación es ser esposa, es ser madre. Lo que usted siente al querer irse al convento es una tentación. Porque todo aquello que le saque de su vocación es una tentación. Queridos hermanos, nosotros tenemos nuestra vocación. Y ahí es donde tenemos que dar fruto y la tenemos que cuidar. Tenemos que esforzarnos por ser los mejores, entendiendo que ser el mejor es ser como Dios quiere que seas, dar los frutos que Dios quiere de ti y espera de ti. Tenemos algunos otros textos bíblicos. Cuenta el número de las estrellas, a cada uno una llama por su nombre. El Señor conoce el número de las estrellas y las llama por su nombre. Salmo 146, 4. Ya no te llamarán Abraham, sino Abraham. Génesis 17, 5. Y encontramos en la Sagrada Escritura como Dios cambia el nombre a diferentes personajes. Por ejemplo, a Saulo. Ahora se llama Pedro, piedra. A Simón. A Simón le cambia el nombre y le llama Pedro, piedra. Cada cosa ha sido llamada a la existencia y destinada a desempeñar una función. Lo real existe por llamada, por vocación. En el bautismo te impusieron un nombre, mediante el cual Dios te toma como posesión, le perteneces. Por el nombre del bautismo se vincula a Dios la persona que lo lleva, porque al recibirlo muere y resucita con Cristo. Les recuerdo que en el bautismo el sacerdote signa a quien es bautizado. Yo te marco con la señal de la cruz. Y se pide a papás y padrinos que también hagan sobre él la señal de la cruz. Y eso significa que tenemos el signo de que pertenecemos a Dios. Nuestro nombre nos identifica, nos da personalidad,
Y como vemos en la Sagrada Escritura, muchas veces incluso muestra la vocación que se tiene. El cambio de nombre por parte de Dios significa que la persona se encuentra ante una nueva misión de parte de Dios, una vocación nueva. La vida del hombre tendrá una orientación nueva. El nombre nuevo es portador de una fuerza que ayuda a la persona a no defraudar las esperanzas que Dios tiene sobre él. Dios nos llama, nos da vocación, y tú debes de responder. Nadie más va a responder por ti, ni dará los frutos o los resultados que tienes que dar. ¿Sabes cuál es tu llamado? Tenemos varias vocaciones, varios llamados de Dios. Eres bautizado y tienes la vocación a la santidad. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Además, ejerces un ministerio en la iglesia. Eres cantor, eres del coro, tienes quizá un ministerio, evangelizas por medio de la música, cantas en misa, ayudas en retiros, etcétera. Esa también es una vocación. Ministerio quiere decir servicio. Y una vocación se manifiesta a través del servicio, de la entrega de la vida, de buscar el bien. La vocación está en el plano, en el nivel del ser, de quién soy, pero se manifiesta en el hacer. En el caso de la iglesia se manifiesta en un ministerio. Por ejemplo, los sacerdotes. Somos sacerdotes y ejercemos un ministerio. A veces somos párrocos, a veces en el seminario, a veces misioneros, en el hospital, dando clases, en la evangelización, etc. El ser sacerdote nos da ministerios, servicios. También eres bautizado, eres católico, discípulo de Cristo. Pero también tienes un ministerio, un servicio en la iglesia, que tiene que ser una entrega de la vida a ejemplo de Cristo. Quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de los demás. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús invita a hacerse servidores de todo. Marcos 10:42. Tu ministerio, por medio de la música, es una vocación que Dios te ha dado, acompañado de talentos. Te dio voz, te dio capacidades en tus manos para tocar un instrumento o algunos instrumentos, etcétera. Te dio muchos talentos, los cuales tienes que poner a trabajar para servir a Dios, para servir a tus hermanos, para servir a la iglesia.
Ministerio quiere decir servicio. Jesús invita a ser servidores de todos. Pues, queridos hermanos, vamos a decir ahora una palabra acerca de la función ministerial de la música, ya pegados a los documentos de la iglesia, ¿verdad? La intención es, pues, compartirlo con ustedes para que entiendan lo que nuestra Santa Iglesia pide a los músicos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con esta parte. La función ministerial del coro. Esto, aunque va dirigido al coro, aplica para todos los músicos en la iglesia, ¿verdad? Promover la participación de los fieles en el canto. El ministerio de música es parte integrante de la asamblea y merece un reconocimiento especial. No es superior al resto de la asamblea. Está a su servicio. En la iglesia, los músicos son servidores. Y lo que se busca, como lo hemos venido diciendo, es que animen la participación de los fieles. Un ministro, por medio de la música en la iglesia, no es dueño del ministerio, no es dueño de la música, es un animador. Y esto significa que lo que se busca es que los fieles canten, que los músicos, que el coro, que el cantor animen a que la asamblea participe. Lo podemos justificar diciendo lo siguiente. Recuerden que en el Concilio Vaticano II, 1963 a 1965, hubo una renovación litúrgica que tiene como eje principal la participación de los fieles en la liturgia, en las celebraciones. La razón de ser de la renovación es que haya una participación consciente, activa, fructuosa, plena de los fieles. Y como consecuencia, la música tiene que promover esta participación de los fieles. Y nuestro ministerio o servicio es sostener, animar esta participación de los fieles. Sentido ministerial. El concepto de ministerialidad parece haber recuperado su sentido original. En otros tiempos se concebía la función episcopal o presbiteral como una dignidad personal y casi absoluta. Hoy, quienes realizan funciones sagradas no aparecen como participantes de grado superior, sino como ministros, a través de los cuales se logra la participación del pueblo, con cuyo servicio el pueblo de Dios queda debidamente servido. Sacrosanctum Concilium, número 29. En estos tiempos, la iglesia es ministerial y cada vez se promueven más los ministerios, los servicios. Y quizá lo saben, pero hubo épocas de la iglesia, por ejemplo, en los que, por ejemplo, no se permitía que las mujeres cantaran, no había ministros de la comunión, extraordinarios de la comunión, bueno, no había monaguillos, ¿verdad? Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que no habían los servicios. Y en la actualidad hay una como primavera de ministerios en la iglesia. Yo recuerdo mucho lo que decía nuestro arzobispo y cardenal,
don Carlos, él decía que cada vez más hagan menos, ¿verdad? Refiriéndose a todas las pastorales de la diócesis, de la arquidiócesis. Pero esta ministerialidad, esta apertura a servicios, a ministerios, ha enriquecido mucho la iglesia, ¿verdad? Contemplamos cómo hombres y mujeres sirven en las lecturas, en el coro, como ministros extraordinarios de la comunión, como salmistas, acólitos, monaguillos, etcétera. Una cantidad de servicios. Servimos a Dios y servimos al pueblo de Dios. Esto es una riqueza muy grande. En cuanto a los cantores, a ellos les corresponde, en virtud del ministerio litúrgico que desempeñan, promover la participación de los fieles en el canto. Musicam Sacram, número 19. Este documento explica, ¿verdad?, lo que quiso decir Sacrosanctum Concilium, el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Nos lo hace asequible. A los músicos, a los cantores, a los coros, etcétera, les corresponde en virtud del ministerio litúrgico que desempeñan promover la participación de los fieles en el canto. Por eso nunca debemos de ir en actitud de concierto, no a la misa, no a la liturgia, ¿verdad? El ministerio del coro debe tomar cada vez más conciencia del sentido que tiene su participación en la celebración. Están al servicio de la asamblea. El canto de la asamblea ocupa el lugar principal. Lo podemos decir desde otra perspectiva. El canto pertenece al pueblo de Dios. Y nuestro servicio es animar, apoyar ese canto. No somos dueños. Al coro le corresponde enriquecer el canto del pueblo. Solistas, polifonía, diálogo. Crear espacios de descanso que fomenten la contemplación. Silencio, música instrumental. Dar colorido a cada una de las celebraciones del año litúrgico. Distinguir y resaltar fiestas y solemnidades, así como los diversos tiempos litúrgicos. Y animar, es decir, promover el canto de la asamblea, que los fieles canten, participen. Servir y no dominar. Es conveniente resaltar la participación del Ministerio de Música. Tener un lugar apropiado, pero que se note que son parte de la asamblea. La música cristiana o litúrgica no tiene razón en sí misma si su valor principal es solo pedagógico o estético, sino que es valiosa por razón de la celebración misma. La música es parte de la celebración y nosotros como músicos tenemos que participar como los fieles, ¿verdad? También nosotros tenemos que vivir cada parte y momento, cosa que nos ha tocado ver y nos ha tocado no ver, ¿verdad? Músicos que no viven las celebraciones, se salen, están en el celular, están platicando, que no participan de la vida de la parroquia, ¿verdad? Que si hay actividades parroquiales, pues ellos no participan porque a ellos les toca cantar, etcétera. Tenemos que formar parte de nuestras comunidades
Por eso recuerden, abro un paréntesis, yo les decía hace 8 días que siempre tienen que estar bajo la dirección de su párroco, porque si no están desvinculados. No pueden andar como el llanero solitario. Eso no existe en la iglesia, ¿verdad? Va en contra de la naturaleza misma de la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, les comparto siempre que platico con alguien, les pregunto, ¿de qué parroquia vienes? ¿Quién es tu párroco? ¿En dónde sirves? ¿Verdad? Puede haber que alguien sirva en otra parroquia, ¿verdad? En otro lugar, bueno, está bien, pero siempre vinculados a una parroquia, a un sacerdote, ¿verdad? Así es como tiene que ser, ¿verdad? En nuestra iglesia. Y siempre entender que para nosotros la fuente y el culmen de todas nuestras actividades y de toda nuestra vida, como católicos, como bautizados, como ministros, como músicos de la iglesia, como músicos católicos, es la Eucaristía, ¿verdad? Siempre lo más importante va a ser la Eucaristía. Y en torno a nuestra participación en la Eucaristía, en la misa, debe de girar todo lo demás. Y, como decíamos hace 8 días también, siempre siendo servidores, respetando lo que se nos pide en la liturgia, en las rúbricas, en las normas, lo que nos pida nuestro párroco o el sacerdote en la parroquia donde estemos sirviendo. La música queda, pues, relativizada, o mejor dicho, ordenada en una escala de valores para un fin más sublime. La música no es el fin. La música es una forma de dar gloria a Dios y de santificar a los fieles. El fin es la gloria de Dios y la santificación de los fieles. La música, vamos a poner una imagen para que lo podamos entender. La música es como el vestido de la novia, que le embellece, pero lo principal es la novia. Sin ella pierde sentido el vestido, ¿verdad? El vestido de novia. Está en función de. La música reviste nuestras celebraciones, nuestra oración, ¿verdad? Lo principal es la celebración, es la oración, pero la música nos sensibiliza, nos ayuda, nos ilustra, nos educa. Un canto es sagrado en la medida que sirva al espíritu de la celebración litúrgica. Sacrosanto en Concilio 112. La música no debe estorbar nunca la percepción de la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, puedo darles algunas indicaciones litúrgicas concretas. Cuando el sacerdote habla, nunca tiene que haber música de fondo. Y eso sí está regulado en la iglesia, ¿verdad? Lo encontramos en las orientaciones pastorales sobre música sagrada del episcopado mexicano, ¿verdad? Nuestros obispos en 1992 hicieron un documento que estudiaremos a detalle. Y ahí se nos pide esto, ¿verdad? No debe de haber música de fondo cuando el sacerdote habla, ¿verdad? Me ha tocado, ¿verdad? Participar en celebraciones donde pues el organista o el coro quieren hacer música de fondo, ¿verdad? Y si el sacerdote está hablando de algo triste, pues ponen música triste, ¿verdad? Para que la gente chille. Pues no, ¿verdad? Y mucho menos debe de haber música cuando se proclama la palabra de Dios. Fíjense, aquí lo dice muy clarito. La música no debe estorbar nunca la percepción de la palabra de Dios.
ni la voz del pueblo, ¿verdad? También debemos de saber, de entender que lo importante es el pueblo. Nosotros estamos por debajo apoyando su canto. Entonces hay que saber usar los volúmenes también, ¿verdad? Hay que saber utilizar la música apta para alabar, suplicar, proclamar, meditar, salmodiar, aclamar, dialogar, etc. Utilizar las melodías, ritmos y arreglos armónicos adecuados, de modo que la música no aparezca nunca en el papel protagónico. Yo a veces lo que les digo es que tienen que ser versátiles, ¿verdad? En el sentido de que no puede ser todo igual, todo cuadrado. Y nos ha tocado verlo, ¿verdad? Como hay un coro que es cumbiero, pues todo en cumbia. Es que a nosotros nos gusta el rock y todo en rock, ¿verdad? Y todas las diferentes espiritualidades, tiempos, actitudes que se piden para las celebraciones, para la liturgia, para la evangelización, etcétera, pues se pierden, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, el canto de la aleluya que el del Cordero de Dios, ¿verdad? No es lo mismo y la música no puede ser igual, ¿verdad? Fíjense aquí cómo se nos muestra esta gran versatilidad. Hay que saber utilizar la música apta, la correcta, la adecuada, para alabar, suplicar, proclamar, meditar, salmodiar, aclamar, dialogar, etc. Utilizar las melodías, ritmos, arreglos armónicos adecuados, de modo que la música no aparezca nunca en el papel protagónico, ¿verdad? Esto es muy difícil a veces hacerlo entender a los músicos, ¿verdad? Que somos servidores, no protagonistas. En la iglesia así es. Y cuando encontramos quien quiere ser protagonista, a veces todo esto le genera conflicto, ¿verdad? Pero hay que entenderlo. En la iglesia somos servidores. La gloria es de Dios. El canto es del pueblo. La música es del pueblo de Dios, de los fieles. Y nosotros vamos a servirles. Vamos a apoyarles, vamos a animarles. Bueno, les voy a platicar una experiencia, ¿verdad? Que creo que para mí fue muy enriquecedora, por eso se las quiero compartir. Miren, cuando vino el Papa Francisco a México, pues Dios nos encomendó el preparar el coro para la misa que hubo en Ecatepec. Se calcula que hubo unas 800,000 personas presentes, más una cantidad innumerable de personas que siguieron por las transmisiones que hubo, ¿verdad? Pues pidieron un coro de 200 voces de la arquidiócesis, 8 diócesis. Entonces, bueno, pues tuvimos creo 25 voces de cada diócesis. Y pues hubo una orquesta, ¿verdad? Muy importante, de las consideradas dentro de las 3 mejores del continente americano. Bueno, pues les platico la experiencia. Cuando hubo que hacer el platicar con la orquesta, con el director, etcétera, lo primero que yo les dije fue que no era un concierto. Yo entiendo
que ustedes dan conciertos del más alto nivel. Pero lo que vamos a hacer en Ecatepec, en esta celebración eucarística, no es un concierto. Y con la cantidad de músicos del más alto nivel y reconocidos con reconocimiento a nivel mundial, les digo, su participación tiene que ser apoyar, estar por debajo del canto de los fieles y del coro. Un coro que fue formado por algunos profesionales, pero la mayoría eran de coros parroquiales. Y pues fue un gran reto, ¿verdad? Pero yo quedé muy satisfecho porque sí lo entendieron. El ensayo previo a la celebración, el director dio esta indicación al coro, dio esta indicación a la orquesta. Quiero que toquen muy suave y aquí lo importante es el coro, ¿verdad? Son las voces. Y estuvo dando indicaciones de este tipo, ¿verdad? Entendió bastante bien de qué se trataba, ¿verdad? Que la Eucaristía no era un concierto y creo que los músicos lo entendieron bien, ¿verdad? Que no íbamos a dar a hacer una presentación, que íbamos a participar de la oración más grande e importante que existe, que es la Eucaristía, ¿verdad? Y fue una experiencia, creo que muy enriquecedora para todos. Antes de la misa, ya unos momentos antes de la misa, me dijo el director, ¿verdad? Un hombre muy, muy famoso y reconocido. Me dice, vamos a hacer como usted lo pidió, ¿verdad? El coro la orquesta va a quedar en segundo plano, ¿verdad? Que la gente cante, ¿verdad? Que la gente le cante a Dios. Y yo le dije lo siguiente, ¿verdad? Citando la palabra de Dios: el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Pues me pidió que le repitiera, ¿verdad? Este texto bíblico, ¿verdad? Y bueno, lo agradeció mucho, ¿verdad? Lo repito para ustedes, queridos hermanos. El que se exalte será humillado, y el que se humille será enaltecido, ¿verdad? En esa actitud tenemos que presentarnos en nuestro servicio, la música, donde Dios nos llame. Ya lo decíamos en una sesión anterior, ¿verdad? A donde Dios nos lleve, a cantar la Eucaristía, a cantar en un retiro, a cantar quizá en una presentación. Si hay un concierto, cantamos, ¿verdad? Para la gloria de Dios, ¿verdad? Para santificar a los fieles que participan. Bueno, queridos hermanos, sí hay indicaciones para la formación de los ministros de la música. Encontramos en Música Sacra, es una instrucción sobre la música en la Sagrada Liturgia. ¿Qué significa esto de una instrucción? Explica la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II. ¿Por qué hubo que explicarla? Porque en algunos puntos no se entendió bien o se estaba malinterpretando. Entonces los obispos ven la necesidad de explicarla a los fieles.
y elabora una instrucción, ¿verdad? Aquí la tenemos, instrucción Musicam Sacram, que se refiere específicamente a la música en la liturgia, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué nos dice. En el número 24, además de la formación musical, será también a los miembros del coro la formación litúrgica y espiritual adecuada. De manera que, al desempeñar perfectamente su función religiosa, no aporten solamente más belleza a la acción sagrada y un excelente ejemplo a los fieles, sino que adquieran ellos mismos un verdadero fruto espiritual. Tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos, no solo en la técnica, en el canto, en el instrumento en el que ustedes tocan, ¿verdad? Sino también en cuestión litúrgica y espiritualmente. Sería bueno que llevaran acompañamiento espiritual para que desempeñen, dice, perfectamente su función, su tarea, su ministerio. Y no sea solamente belleza, ¿verdad? Algo bonito, que a veces nos pasa, ¿verdad? Que solo pensamos en esto, en que salga bonito, ¿verdad? En que le guste al Padre, le guste a los fieles, que si alguien nos contrató, pues que le guste al que nos pague, ¿verdad? No, ¿verdad? No es solo eso. Tampoco quitamos la belleza y la calidad. Ojalá siempre lo hagamos con la mayor calidad, con calidad de concierto, pero no es un concierto, con la mayor calidad. También lo hacemos para edificar a los fieles, un excelente ejemplo a los fieles, y para crecimiento espiritual. Por eso les digo que tenemos que participar también. Sí, no es que los fieles están celebrando la misa y nosotros acá, pues nosotros nada más cantamos cuando nos toca y no nos importa la oración, lo que se lee la palabra de Dios, la homilía, comulgar, ¿verdad? Eso no es para nosotros. Nosotros nomás venimos a cantar. Pues no. Como bautizados, como católicos, debemos de vivir, formar parte de la celebración. Y recuerden que la participación plena en la Eucaristía es comulgar, ¿verdad? Tienen que comulgar. La preparación del ministerio de música o coro no solo consiste en ensayar y aprender cantos nuevos, ¿verdad? Eso sí lo hacemos, ¿verdad? Ensayamos y andamos buscando música. Estos ministerios requieren de formación y acompañamiento, especialmente en 3 líneas fundamentales: cristiana, litúrgica y técnica. Cristiana, litúrgica y técnica. Vamos a ver qué es cada una de estas formaciones, estas líneas de formación. Formación cristiana. Para que conozcan y amen más a Cristo y a la Iglesia, y su vida sea verdaderamente cristiana. Su ministerio no puede ser auténtico si no hay coherencia entre la fe y la vida diaria. Esto lo encontramos en este documento de los obispos de nuestro país, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en el número 24. Un documento que es lo mínimo que tienen que saber y que leer, hay que conocer. Los obispos de México nos dan las directrices para que conozcan y amen más a Cristo y a la Iglesia, y su vida sea verdaderamente cristiana. Su ministerio no puede ser auténtico si no hay coherencia entre la fe y la vida diaria. Esta puede realizarse a través de retiros, enseñanza programada y sobre todo en la oración personal y en común de los miembros del ministerio y una vida sacramental estable. Tienen que vivir como verdaderos bautizados, como católicos comprometidos con su fe, como miembros activos de su parroquia,
¿verdad? Entonces tienen que confesarse, que comulgar, que hacer oración, que participar de los retiros, de las actividades de su parroquia. Formación litúrgica. Para que su aportación esté cada vez más a la altura de lo que pide su servicio a Dios y a la comunidad, y así puedan ellos mismos celebrar y vivir su fe, y ayudar a los demás a que celebren y vivan. Nos lo dicen nuestros obispos en estas orientaciones pastorales sobre música sagrada, en el número 24, ¿verdad? Formación litúrgica. No podemos hacer lo que queramos. Es como la Iglesia lo pide, con el acompañamiento de algún sacerdote o una persona preparada en esta área. Pueden estudiarse los documentos de la Iglesia relacionados con la liturgia y la música sacra, participar en cursos sobre el tema, investigación personal y comunitaria, etc. Yo, bueno, les agradezco su participación en estas sesiones, ¿verdad? Que buscan hacer esto, un acompañamiento espiritual, que oremos, que compartamos juntos la palabra de Dios, alguna meditación. También recuerden, estamos trabajando en el curso de música litúrgica en línea, ¿verdad? Ya estamos en la lección número 7, ¿verdad? Y vamos a ir profundizando. Ha habido algunas preguntas sobre si existen documentos, si existen definiciones, que dónde dicen estas cosas de la liturgia, etcétera. Bueno, pues nos vamos aproximando poquito a poquito a ello, ¿verdad? No podemos en un solo momento, en una sola sesión, abarcarlo todo, ¿verdad? Pero los invitamos a participar, ¿verdad? Oramos por ustedes para que todas estas actividades sean de bien y de provecho para ustedes, para su ministerio, para su crecimiento espiritual y que lleven a cabo mejor su servicio, su ministerio en la iglesia. La formación técnica, puesto que la música sagrada es un arte y por lo mismo tiene una disciplina. Requiere de técnicas de la voz y de los instrumentos para que se exprese con auténtica belleza la fe que celebra. Hay que estudiar, hay que prepararse, ¿verdad? Esforzarse por dominar los instrumentos. En primer lugar, siempre la voz. Yo me he encontrado a gente que dice que cuando está tocando la guitarra no pueden cantar. Dices que yo sí toco, no canto. Pues no, ¿verdad? Hay que esforzarse, hay que trabajar, porque en primer lugar es la voz. Recuerden que nuestros textos son sagrados y la música es acompañamiento, ¿verdad? Es solamente acompañamiento. Puede haber algunos momentos de música instrumental, por supuesto, pero recuerden que en primer lugar está el canto sagrado, ¿verdad? Hay que estudiar mucho, prepararse, buscar maestro, buscar guía, ¿verdad? Tocar lo mejor posible, tocar con maestría, con técnica, ¿verdad? Los elementos más importantes aquí son los estudios teóricos y prácticos, ensayo, vocalización, entre otros. Pues les comparto brevemente el fruto de nuestro diplomado. En este sentido, ha sido muy bueno para mucha gente, ¿verdad? Se vocaliza, se enseña a leer las partituras, se busca un repertorio litúrgicamente adecuado, aprobado, correcto. Y hemos tenido experiencias muy, muy, muy bonitas, ¿verdad? Muy agradables, testimonios muy buenos de gente, de mucha gente, ¿verdad? Tristemente, bueno, mucha deserción, ¿verdad? Eso también es cierto. Yo me he encontrado con personas que cuando uno los pone a estudiar se desaparecen, ¿verdad? Esa ha sido la realidad.
Pero la intención es esa, ¿verdad? Estudiar, prepararnos, profundizar en el conocimiento, ¿verdad? En la voz, en la partitura, etcétera. A veces me dicen, padre, recomiéndenos un cantoral litúrgico donde haya cantos litúrgicos. Pues oh, sorpresa que los cantorales litúrgicos están en partitura, ¿verdad? Y a veces por eso no se puede acceder a ellos, ¿verdad? Muchos coros no acceden a la música propiamente litúrgica, a los cantorales litúrgicos, porque les falta ese conocimiento, ¿verdad? El lenguaje musical, el poder leer una partitura. Por eso hay que prepararse, hay que estudiar, ¿verdad? Ensayos. Estos son la clave en la preparación y la posterior ejecución de los cantos en las celebraciones litúrgicas y para que éstas se desarrollen con armonía y belleza. Por eso deben estar bien programados, saber con anticipación qué es lo que se va a ensayar, proporcionar material para todos los miembros, ensayo por secciones y ensamble. En lo anterior, delegar responsabilidades. Sería muy importante también que se puedan tener ensayos con el pueblo para ir formando un repertorio popular que favorezca la real participación de la comunidad en las celebraciones, ya que la ejecución de cantos nuevos dificulta dicha participación del pueblo. Miren, les platico la experiencia en una parroquia. Yo 3 meses antes, por ejemplo, comenzábamos a ensayar Adviento y se extrañaban las personas. Decían, pues igual faltan 3 meses. Y pues es que me ha tocado, ¿verdad? Que primer domingo de Adviento llega el coro y dicen, pues hoy inicia el Adviento, ¿y qué cantamos? Pues el único que se sabe, ¿verdad? El único canto de Adviento, ¿verdad? Y desafinado y todos disparejos, etcétera, etcétera, porque no ensayaron, ¿verdad? Miren, en todo ámbito de la vida y también en la iglesia, en la liturgia, en un retiro, en un concierto, etcétera, en todo ámbito de la vida, la preparación es garantía de éxito. Y la liturgia hay que preparar con tiempo, ¿verdad? Con meses de anticipación hay que empezar a ensayar, a preparar. Y eso redunda en bien de los fieles. Lo digo por experiencia, ¿verdad? Porque cuando es la música adecuada, cuando se ensayó, los fieles participan, ¿verdad? Aunque ellos no hayan ensayado, pero los fieles participan de una forma más profunda, más rica. Y recuerden, si es posible ensayar con los fieles. Los cantos los tenemos que convertir en tradicionales, es decir, en uso del pueblo de Dios. Que los fieles los conozcan y los canten. Disciplina. La formación recibida se manifestará en la disciplina de los miembros del coro, concretamente en aspectos como compromiso, puntualidad, estudio, presentación física, etc. El comportamiento del coro y su atuendo debe mostrar el respeto debido a la casa de Dios y a la asamblea congregada. Hay que evitar el exhibicionismo o protagonismo o afán de imitar a los artistas y otros desórdenes en las asambleas y en los locales donde se reúnen, ¿verdad? Nuestro modelo es Cristo, el modelo de nuestra música, el canto gregoriano, lo hemos dicho en el curso de música litúrgica, ¿verdad? No tenemos que estar imitando artistas, ¿verdad? Quizá en otros ambientes, ¿verdad? Donde nosotros no nos desenvolvemos, pero en la iglesia hay que situarnos en donde estamos, delante de quién estamos y a quién estamos sirviendo, ¿verdad? Y recuerden que sí es importante para nosotros la aceptación de los fieles. No podemos llegar diciendo, no me importa lo que digan las personas o el Padre, ¿verdad? No, sí, es importante, ¿verdad? En la iglesia sí es importante, ¿verdad? La aceptación de los fieles y no escandalizar, ¿verdad?
a los fieles. Bueno, queridos hermanos, les hago un resumen de lo que hemos platicado hasta el momento. Dios nos llama. Dios nos ha dado la vida, nos ha llamado a existir. Dios en el bautismo nos ha tomado como propios. Tenemos nuestra vocación a la vida, nuestra vocación cristiana, y Dios nos ha dado un ministerio que tiene talentos, carismas muy importantes, muy bellos, como es el cantar, el ejecutar algún instrumento, este don de poder tocar algún instrumento. Y tenemos que dar fruto en todas estas vocaciones que Dios nos ha dado. Fruto como católicos, como discípulos de Cristo, fruto en nuestra participación en la misa, en la liturgia, fruto de nuestro ministerio a través de la música. Y por eso debemos de saber lo que la Iglesia quiere de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros, y esforzarnos por hacerlo, por vivirlo, ¿verdad? Específicamente en nuestro ser músicos, en esta vocación, hay que prepararnos, ¿verdad? Cristiana, litúrgicamente, técnicamente, para rendir cuentas, dar fruto abundante, ¿verdad? No solo a nuestro gusto. Recuerden lo que les hemos venido diciendo en estas sesiones, que el gusto no es el criterio, no es criterio suficiente y no es el criterio más importante en la iglesia. No es porque nos guste o lo que nos guste. Tenemos que conocer el querer de Dios, tenemos que conocer lo que la iglesia pide para nuestro ministerio, para nuestro servicio, para dar los frutos que son los importantes, ¿verdad? De dar el 100 por 1, ¿verdad? De nuestro ser bautizados y nuestro ministerio como músicos católicos. Bueno, queridos hermanos, a continuación pues vamos a hacer un canto, ¿verdad? Un canto. Es un canto que habla de una vocación, ¿verdad? Vamos a ver. Yo no era profeta, ni un hijo de profeta. Yo era un pastor y vendedor de higos. El Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza. Desde la alborada de mi vida te sentí, sin que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí. En el verde espejo de los campos yo te vi. En el aire fresco de los montes te sentí.
alborada de mi vida te sentí, sin que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí. En la negra noche tú estabas junto a mí. Fue por tu presencia que en el fango no caí. Desde la alborada de mi vida te sentí, sin que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí. Bueno, queridos hermanos, pues vamos a pasar a nuestro siguiente momento, a la oración. Recuerden que aquí ustedes expresan a Dios, ¿verdad? Directamente a Él, lo que ustedes quieran decirle, de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que hemos meditado. Entonces, quien guste puede participar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo te quiero dar gracias por un día más de vida. Te quiero dar gracias por todo lo que me has dado durante toda esta semana y durante toda mi vida. Te doy gracias, Señor, y te ofrezco el trabajo de este día, mi cansancio, mi desvelo, mi oración, mi alabanza. Todo lo que tú me has dado, Señor, es para gloria tuya. Te pido, Señor, por mí, por mi familia y por cada una de las personas que estamos aquí en este curso. Te pido que todo lo que hemos escuchado en este día sea para gloria tuya y que cada uno de nosotros, incluyéndome, bueno, yo, todo el grupo, podamos alimentarnos de tu palabra y que a la vez la transmitamos a los integrantes de nuestros grupos y podamos seguir trabajando para ti, para gloria tuya. Sabemos, Señor, que muchas cosas de las que hemos visto en este día nos hacen falta. Algunas las hemos visto, pero sabemos que necesitamos cada día más aprender de ti, Señor. Tenemos errores, pero queremos pedirte que nos ayudes a corregirlos, a seguir adelante. Te pido por el Padre Juan Manuel y por todos los sacerdotes de nuestra parroquia, para que también los ayudes y los fortalezcas y que nosotros podamos dar servicio en este ministerio, apoyándolos a ellos en su trabajo. Te pedimos también, Mamita María, que nos ilumines, nos cubras con tu santísimo manto y que intercedas ante tu Hijo Jesús sobre estas peticiones que acabamos de pedir. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor.
¿Alguien más gusta participar? Yo, te damos gracias, Señor, porque nos das, nos das la voz, las habilidades y el talento para poder tocar y cantar, ya que cantar y tocar no solamente es hacerlo por sí, sino es cantarle a Dios, lo cual para mí significa mucho. Gracias, Señor. Bueno, si alguien quiere compartir algo, libremente puede compartir con nosotros. Recuerden que Claro. también nos conectemos, ¿verdad? Con lo que nos puedan compartir. Sí, buenas noches. Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues yo quiero dar gracias porque toda esta información, todo esto que estamos aprendiendo, pues de verdad que me ha servido en lo particular muchísimo porque permite entender realmente lo que uno ofrece o la responsabilidad o el don, no lo sé, no sabré explicarlo, del el hecho de formar parte de la liturgia, de la música, de invitar a los demás a alabar a Dios, que ese es el objetivo principal, a sacar de nuestros corazones aquello que nos pesa, que nos lastima, que no nos deja seguir adelante. Y pues creo que es muy, muy importante todo esto que nos está compartiendo. Y realmente es muy difícil, en lo particular, lo comparto, es muy, muy difícil todo lo que nos está poniendo porque aparentemente son unas cuantas palabras. Sin embargo, ya meditándolo y ya tratándolo de llevar a la vida, cuesta mucho trabajo. Entonces, yo también estoy de acuerdo que hay que hacer mucha oración, hay que hacer todo lo que esté de nuestra parte para salir adelante, porque finalmente pues es una gran bendición, una gran responsabilidad la que tenemos en nuestras manos y pues a tomarlo con la mayor humildad posible y con el mayor compromiso posible. Amén. ¿Alguien más que quiera compartir? Buenas noches, padre. Y pues antes que nada, y a todos, buenas noches. Es que nada, pues agradecer estas clases que nos está compartiendo, pues nos ayudan a mejorar en el ministerio que estamos brindando. Como bien decía en la lectura que usted había comentado, la parte de que pues, somos llamados desde el vientre, ¿no? No por nada estamos aquí. Si no es voluntad del Padre que le sirvamos, pues no hubiéramos llegado aquí, ¿no? Y encontrarnos con las ayudas necesarias para desarrollar mejor nuestro ministerio. Y sobre todo, el comprender la responsabilidad que tenemos de ser herramientas de evangelización. Y nos compromete a ser mejores testimonios vivos de lo que estamos haciendo. Hacer un testimonio correcto y no incorrecto. Solamente es lo que le quiero compartir, Padre, y a todos mis compañeros. Muchas gracias.
¿Alguien más quiere compartir? Padre, yo quiero participar otra vez. Bueno, es que a mí me llamó mucho la atención lo que usted mencionaba en cuanto a la formación litúrgica y espiritual, ¿no? Creo que lo que estamos haciendo ahorita con usted, pues es realmente eso. Y yo la verdad le agradezco a usted por el tiempo que está invirtiendo con nosotros. Pero aparte, algo que usted mencionaba y creo que es muy importante es que nosotros, pues en cuanto a la liturgia, sí tenemos que prepararnos leyendo, por ejemplo, las lecturas, el evangelio de la misa que vamos a tocar en domingo o entre semana, para también meter los cantos correctos y los cantos adecuados, ¿no? Usted comentaba que con tiempo ensayaba, por ejemplo, lo del tiempo de Adviento. Entonces creo que nosotros también tenemos una semana para ir verificando qué cantos van correspondiendo a los tiempos litúrgicos que vamos teniendo durante el año, pero por ejemplo, ya se acerca el domingo, este domingo pues ya tenemos que irnos, ya tenemos que saber la lectura, de qué trata la primera lectura, el salmo, la segunda, el evangelio, para poder nosotros también así meter el canto adecuado y correspondiente a esa lectura. Algo que también me agradó es pues lo que dice, ¿no? La formación cristiana, pues que tenemos nosotros que conocer y amar realmente a Jesús para poder cantar con el alma, cantar con el corazón y sentir lo que nosotros estamos cantando. Una, poner atención a la misa como debe de ser. Dos, poner atención a los cantos que también nosotros estamos haciendo, pensando a quién le estamos cantando, ¿no? Porque usted decía, la gloria es para Dios, hay que glorificarlo a Él. Y pues otro punto también importante es lo que mencionaba casi al final de la presentación, de pues tener compromiso con nosotros, primero con Dios, compromiso con nosotros y compromiso con nuestro sacerdote, compromiso con el pueblo, porque pues nuestro ministerio era, como usted decía, ¿no? Es para servir. Y pues ser puntuales y la presentación física, que es muy importante. No podemos ir con bermudas, en pants, en tenis. Es una fiesta. La celebración, la misa es una fiesta. Y si vamos a una fiesta, una boda, unos 15 años muy arreglados, claro, tampoco vamos a ser así como muy entaconados, ¿verdad? Pero sí, pues de una manera adecuada, ¿no? Que realmente, pues sí se vea una presentación bien en nuestra persona, porque vamos a ir a visitar a Dios, a la Virgen, y pues ahora sí que nosotros somos sus invitados porque vamos a su celebración de ellos. Y pues sí me parece bien ir pues bien presentables a misa y comportarnos, ¿no? El comportamiento de nosotros como coro creo que no es dentro, pero también fuera de la iglesia, porque pues si adentro nos comportamos bonito y afuera ya empezamos a hacer cosas inadecuadas, pues también pues, ponemos en mal a la iglesia, ¿no? Van a decir, ay, la del coro, ¿no? Ya está con su caguama, con su cerveza, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Porque sí me ha tocado estar a lo mejor ya más joven cuando empezaba, pues sí, en nuestra juventud pues hacíamos cosas que a lo mejor no estaban tan bien, pero pues va uno madurando y va haciendo uno las cosas mejor. Y pues otra, pues no ser exhibicionistas ni ser protagonistas. El protagonista es Dios nuestro Señor, el protagonista es Él y pues usted decía Él el honor y la gloria y pues lo que hagamos nosotros, ofrecérselo a Él. Y la comunión, sobre todo la Santa Eucaristía, que es comulgar, porque pues a eso vamos a comulgar y si no probamos el banquete que Él nos está ofreciendo, pues entonces pues no nos va a saber nada la fiesta a la que estamos acudiendo. Pues muchas gracias, Padre. Me gustó muchísimo todo esto que nos dio y que nos ha dado durante estas reuniones que hemos tenido con usted. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Bendiciones para todos, pues. Bueno, pues gracias a ustedes. Les recuerdo que los martes tenemos propiamente música litúrgica, es cuestiones sobre la liturgia.
Les recomiendo la próxima lección, que es los criterios para la selección de cantos en la Eucaristía. Vamos a hablar de 3 reglas de oro para elegir correctamente los cantos para la celebración, ¿verdad? Entonces, el martes los esperamos, ¿verdad? Y recuerden que la idea es que este material lo grabamos y lo subimos a la página, a nuestro sitio web, para que puedan consultarlo en el momento en que ustedes gusten, ¿verdad? También el curso. La intención es hacerlo, sí, propiamente un curso de línea, ¿verdad? Aunque no voy tan rápido como quisiera, pero estamos trabajando, ¿verdad? Les comparto que ya he tenido oportunidad de estar en 3 escuelas en línea, en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad Intercontinental y en otra, y la idea es, bueno, lo que estoy haciendo es al estilo de lo que ellos tienen en sus materias y en sus clases, ¿verdad? No voy tan rápido como quisiera, pero espero que pronto podamos tenerlo completo, ¿verdad? Para que ustedes en cualquier momento puedan consultarlo. Incluso si alguno no puede el martes, pues saben que los siguientes días estará en línea, ¿verdad? Para que puedan seguirlo o en otro momento recomendárselo a alguien más, ¿verdad? Bueno, pues queridos hermanos, agradecemos mucho su atención. Recuerden que nuestro sitio es www.musicasaclatlanepantla.org. De tarea se queda la contemplación, orar, seguir pensando, meditando, orando, el texto bíblico y lo que hemos platicado. Y para que dé fruto, hacer compromisos, ¿verdad? Compromisos concretos que incluso puedan ser medibles, para que ustedes puedan evaluar los resultados, ¿verdad? Bueno, pues queridos hermanos, invocamos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les proteja, les muestre su rostro, les conceda su paz, les conceda salud en su cuerpo y en su alma. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Amén. Bendiga, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches, muchas Dios les gracias, bendiga. padre. Muchas gracias Hasta a luego. todos. Buenas noches. Gracias Buenas a todos. noches a todos. Buenas noches a todos, Dios, gracias. amén. Buenas noches. Adiós. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Siempre